Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Xiloteca, maderas de la península de Yucatán y de la cultura maya, del banco de germoplasma del Sisi. La conformación de una xiloteca en la península nos permite reunir un acervo de conocimiento y materiales de gran utilidad para distintas áreas de la investigación científica, como la botánica, medicina, economía, arqueología, química, para la producción forestal, la industria de la construcción y para el registro de los usos, saberes tradicionales locales del área maya peninsular. Esta colección cuenta con muestras de madera de distintas partes de la península de Yucatán y que en su mayoría son para uso en la construcción en el área maya peninsular y registra la utilización de los recursos naturales, nuestros recursos, en este caso, de los recursos maderables para las diversas formas de uso y técnicas. Y para eso el día de hoy me permito presentar al licenciado Juan Manuel de Atocha Medina, es pasante de licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues bien, licenciado, ¿verdad? Vamos a ¿qué es una xiloteca? Antes que nada, gracias. Pues una xiloteca es una colección de maderas que, al igual que una biblioteca, tú puedes ir y consultar cada una de estas muestras. Por ejemplo, tú vas, revisas, puedes ver características físicas, puedes consultar hasta los mismos olores de cada una de estas muestras. Hay maderas, por ejemplo, que tienen olores ácidos, otras tienen olores más dulces o tienen olores muy fuertes. Entonces, una xiloteca sirve para eso, para consultar, igual que harías una consulta dentro de una biblioteca. O sea, es una muestra en vivo. Sí. Es una muestra en vivo, física, tú la vas revisando, la puedes tocar, la puedes oler incluso, algunas, porque hay otras que son maderas urticantes también, entonces también esas características son importantes resaltar. Te pueden ocasionar como picazón, ardor y todo. Por ejemplo, la madera del chechem, que es una madera urticante, te puede irritar, entonces tienes que tener ciertos manejos también para poder hacer esa consulta. Hay unas que, por más que se eligen, tienen algunas astillas que son pequeñas y se quedan incrustadas. Entonces, todo esto también son características que se anotan dentro de la colección. De la xiloteca. De la xiloteca. Así que una xiloteca es lo que es la biblioteca para los libros. La xiloteca es donde se guardan todas las maderas para estudio, para muestreo. ¿Cómo llegaste a conformar estas? Para empezar, ¿cuántas xilotecas, ya no digamos en Yucatán, en México existen? Bueno, en México existen en forma, o sea, registradas a nivel internacional, 3. Una está en la facultad, en la UNAM, en la Facultad de Biología, que es la xiloteca más grande, es una de las más grandes y más importantes en América Latina. Le sigue la de el INECOL, que también tiene su propia xiloteca, tiene varias maderas de toda la península. El INECOL es el Instituto Nacional de Ecología. Y el otro lo tiene la CONAFOR también, que pues también preservan maderas que son de todo el país. A nivel estatal tenemos 4. Hay varias. Incluso es importante este material, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo mismo no conocía muchas de estas xilotecas y poco a poco fui conociéndolas y adentrándome. Una está en la Facultad de Veterinaria, que es una colección de maderas que no cuenta con toda la base de datos, pero tiene algo de información. Está otra que le pertenece al Sisi, que es la colección del doctor Roger Orellana,
que también tiene como su respaldo en el herbario del Sisi, porque una xiloteca también es importante remarcar eso, no es solo la muestra de madera, sino que también incluye, por ejemplo, el fruto, la flor, la corteza, las ramas, es como una caracterización de todo el árbol. ¿No? Sí, también. La ubicación, porque me imagino que las maderas, de acuerdo al lugar, crecen de diferente forma y dimensión, me imagino, no sé usted. Sí, depende de la región, pues por ejemplo hay árboles que van a ser más grandes porque están en zonas más húmedas, tienen más tierra para crecer. Hay otras partes donde crecen como matorrales o crecen árboles pequeños porque no hay tanta tierra o es una tierra un poco más seca. Entonces también esas características se pueden ver reflejadas en las características de la propiedad de madera, en este caso de las muestras. Y también, ¿cómo fue este proceso? Porque me imagino que fue un proceso realmente amplio, con pasos para hacerlo, la xiloteca que usted está construyendo. Sí, pues bueno, en mi caso yo llegué al Banco de Germoplasma del Sisi, que era parte del servicio social. La directora del proyecto era la doctora Teresa Pulido, y con ella queríamos conformar esta xiloteca. Eran unas muestras que habían sido donadas por el doctor Felipe Trabanino, quien había hecho su postdoctorado en el CEPSIS de la UNAM. Dona una parte de las muestras al Banco de Germoplasma del Sisi y dona la otra parte al mismo CEPSIS. Incluso otra de las xilotecas también, o sea, de las colecciones, está en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, a cargo del doctor Adam Selem. Bueno, pues estas maderas no queríamos que se quedaran solo ahí como troncos o ramas, sino queríamos ya conformar una xiloteca con estándares y medidas internacionales, con las características que se piden a nivel internacional. Y pues poco a poco fue el proceso de cómo lo hacemos, cómo clasificamos, primero hacer la revisión y hacer, por ejemplo, una revisión de que no tengan plagas las maderas, que no tengan hongos, que no tengan algún insecto, que no presenten humedad, porque esto podría hacer que la madera se pudriera poco a poco. Entonces había que hacer un proceso de llevarlo a la estufa especial para que se calentara, para sacar toda la humedad. Entonces Nos fue vamos un proceso. a corte comercial y regresamos porque está interesante todo lo que hay atrás de la xiloteca y el estudio de las maderas. Regresamos. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted por seguirnos acompañando. Xiloteca, maderas de la península de Yucatán y la cultura maya del Banco de Geoplasma del Sisi. Y para eso estamos platicando con el pasante de licenciado, imagínense el ponente Juan Manuel Atocha Medina López, Juan Manuel de Atocha Medina López, pasante de licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por cierto, cuenta con estudios en Antropología Social por la UADY. Pues bien, nos estaba platicando de toda esta conformación de base de datos. Y usted dijo una palabra hace ratito, que las maderas tienen medidas internacionales. ¿Cómo está esto? Sí, pues parte de
de lo que se tenía que hacer en el servicio era buscar también referencias bibliográficas de cómo se hacen las xilotecas, para qué sirven, qué usos tienen, qué diferentes xilotecas existen en el mundo. Y habían medidas internacionales. Estas medidas, por lo general, son tablillas de entre 12, 14 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Y algunas son de 2 o 3 centímetros de grosor, dependiendo también de la madera, porque hay maderas que pueden ser más frágiles, hay otras que son más duras, y entonces pues va variando. Por lo general, estas son las medidas que se toman en a nivel internacional. Incluso aquí traigo alguna muestra de cómo queda más o menos una muestra por lo general. Esta contiene parte de la corteza, porque lo que la xiloteca del Banco de Germoplasma pretendía era también conservar la corteza, que tiene otros usos. Entonces, esta pues tiene esas características. ¿Y con los años no se cambia de color, cambia de contexto? ¿O cómo lo hacen ustedes para que quede lo más que puedas original, si es la palabra exacta o adecuada? Sí, de hecho, también parte del material que leíamos mencionaba eso, que con el tiempo las maderas van cambiando de color, algunas pierden su olor, o cuando están pegadas a otras, adquieren olores de la otra madera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue separar cada una de las muestras en recipientes de plástico, que incluía un papel secante y también unas pequeñas bolsitas de sílica que absorbieran toda la humedad y no dejaran que la humedad entrara. Entonces esto era como para preservar un poco más la edad de estas maderas, para que se puedan mantener en las medidas y en los colores y en los olores originales el mayor tiempo posible. Entonces, ya dividiendo las maderas en recipientes, entonces puedes hacer que se preserve un poco más el olor, que se preserve un poco más el color inclusive de estas maderas. Juan Manuel, háblenos usted ya dijo varias veces olor. Y hay unas que se roban el olor de otras, o otras se impregnan del olor de otras. Denos ejemplos. Sí, por ejemplo, la madera de quitanché, cuando la vas cortando, tiene un olor más dulce y es un olor fuerte que se impregna incluso hasta en la ropa. Cuando hacíamos los cortes, los olores iban quedando. Y hay maderas que no tienen olores. Por ejemplo, el almendro, cuando lo cortábamos, no tenía ningún olor, pero cuando se quedaba mucho tiempo pegada a otras, iba absorbiendo olores de las otras muestras. Entonces, para evitar esto fue que se decidió hacer estas divisiones también en recipientes, para que conservaran sus características principales. ¿Nos puede clasificar usted estos olores? ¿Hay olores dulces, olores ácidos? ¿Cómo está? Sí, hay algunas maderas que inclusive, por ejemplo, tenemos madera de balché, que el balché pues se conoce que pues sirve para bebidas, para rituales, o sea, tiene un sentido religioso, que también esto es parte importante de la xiloteca. Es parte de la cosmovisión de cómo lo veían los pueblos originarios de Yucatán. Exacto, y esta xiloteca eso guarda, o sea, no solo es para usos constructivos, que es el principal objetivo, sino que también en la base de datos que teníamos íbamos registrando, por ejemplo, si sirve para usos rituales, religiosos, que están dentro de la cosmovisión. Por ejemplo, ¿cuáles servían para rituales? Mire cómo nos fuimos de los olores a los rituales, ¿ah? Sí, pues maderas que, por ejemplo, tienen una característica o una carga religiosa, está la ceiba. O sea, cómo detrás de toda la madera de la ceiba, de cómo la ceiba incluso está en la misma cosmovisión, pues todo eso también se iba anotando. Poníamos bibliografía para consultar de ese tipo de información. ¿Qué otro tipo de maderas estaban para carácter religioso? ¿Solo la ceiba o había otras más? Hay más, por ejemplo, está el jabín, que también se utilizan, por ejemplo, las ramas, las hojas para rituales. Y cuando florece, su sonido se parece al de la serpiente de cascabel. También. ¿No? ¿Sí?
Entonces, todas estas cosas eran importantes rescatarlas y la etnobiología es lo que hace. Entonces, ¿cómo rescatas todos esos saberes, todo ese conocimiento tradicional o local o de una región que no se comparte en otras tal vez? Entonces, era importante rescatarlo y ponerlo en esta xiloteca. Y pues la base de datos contiene información de todo ello. Háblenos de otra madera que utilizaban los pueblos originarios. Por ejemplo, le comentaba que tenemos la madera de Balché igual, que también veíamos que era una madera más húmeda, que era una madera más con un olor más dulce, por lo mismo de que se hacen bebidas con ello. Entonces, esas características las tiene esta madera y es un olor fuerte, igual que sus flores, igual que sus frutos. Son como que nuestras maderas muestras más importantes por lo mismo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos hablando de la xiloteca, donde está parte de la historia de Yucatán. No parte, hay mucho de historia en Yucatán, sobre todo la historia viviente que hoy se está destruyendo. Regresamos. Descubre qué hay detrás de los personajes que están cambiando la historia de la península, en una entrevista con alguien que los conoce a fondo. La entrevista con Luis Alberto Rivas. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Es una noche de pasión, una bicicleta, un de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Gracias por seguirnos acompañando. Xiloteca, maderas de la península de Yucatán y de la cultura maya del Banco de Germoplasma del Sisi. Y para eso estamos platicando pues, con el ponente, ya casi licenciado, Juan Manuel de Atocha Medina López. Estábamos platicando con usted esto de la xiloteca, que es algo así como una biblioteca de los libros. Ahora nos está diciendo, anteriormente nos dio cuáles eran las maderas sagradas de los pueblos originarios de Yucatán, como la ceiba, el balché y el jabín. Y estas maderas del mundo novohispano, la que nos traen y pareciera de que siempre han estado acá, ¿cuáles son? Sí, pues de hecho, por ejemplo, una de las que es muy común encontrar, por ejemplo, hasta en los camellones, incluso ya hay debates también sobre ello, son el del flamboyán, que es un árbol muy bonito que adorna. Por cierto, no es originario pero de no Yucatán. es originario. Entonces, ¿de dónde es? Hasta donde sé, viene de África. De África, viene, así es. Ajá, y viene con los conquistadores que buscaban sembrar árboles bonitos, floridos en sus casas, pero pues se dispersó y ahora lo encuentras en todos lados, rompiendo banquetas, tirando muros. Pero precisamente porque no son originarios. Porque no son originarios. Cabe aclarar que durante la conquista todos tenemos en el imaginario que eran blancos y españoles. No, habían mulatos, pardos y también los españoles. O sea, por aquello de que a veces tenemos un imaginario, nos construimos. Pero bien, usted decía de la xiloteca, síganos hablando, ¿qué tanto se puede encontrar allá? Dígame por qué tengo que ir allá. Sí, bueno,
Pues parte importante de esta xiloteca, o sea, en sí las xilotecas te aportan todo un gran conocimiento de la diversidad de flora y de la diversidad de árboles, la diversidad genética de una región en específico. En este caso sería, por ejemplo, de la zona maya peninsular, porque muchas de estas maderas que nosotros tenemos son de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo. Hay algunas que hizo la colecta el doctor Trabanino por Guatemala, por Chiapas. Entonces es toda la zona maya peninsular y pues son maderas. ¿De importancia económica cuál sería? Exacto, a eso iba. Como estas maderas también no solo tienen una carga religiosa, tienen una carga de cosmovisión, sino que también tienen este peso de lo económico, lo comercial. O sea, como muchas de ellas, como el palo de tinte, sirvieron para el desarrollo económico de una región, como en el caso de Campeche, el caso del chicle en Quintana Roo, por ejemplo. Aquí en Yucatán hubo una zona maderera, en Colonia, Yucatán. Así es. Entonces, como todo eso Colonia también... Yucatán, Tizimín. Sí. Entonces, como todo eso también en una muestra de madera puedes irte haciendo ahí un recorrido histórico de el aspecto económico de un estado, de una región, de un país. Y pues, por ejemplo, a nivel artesanía, yo estuve trabajando la xiloteca en conjunto con un artesano de madera de Sitia, y él nos iba dando también información, o sea, todo el conocimiento que él tenía de algunas maderas, de algunos cortes, de las características incluso, también eso se iba anotando, íbamos haciendo anotaciones en la base de datos que está en un Excel dentro del banco de germoplasma para poder consultar esta xiloteca. Qué bueno que dice esto usted, Juan Manuel. Y esto solo se puede visitar de manera física. Obviamente que es mejor de manera física para ver, no sé si se puede tocar la madera, olerla, pero también están en la red, en el internet, por decir, para poder estudiar las maderas. ¿Lo tienen o todavía? No, esto es reciente, recién salió, recién inauguramos la xiloteca con la doctora Teresa Pulido en el Banco de Germoplasma. Se puede hacer la consulta, puede ir cualquier persona, siempre y cuando se haga una petición. Está en el Banco de Germoplasma, que le pertenece al CICI, y está a su vez dentro del parque científico. O sea, uno puede ir, consultarla. Esta xiloteca se encuentra dentro de un cuarto frío del Banco de Germoplasma, y pues solo se pide el acceso. Se dicen los motivos de consulta, o solo por conocimiento, o para consulta científica, o para estudio. Y también ahí mismo se le enseña la base de datos de Excel. Es un Excel que tiene 12 hojas de trabajo, donde se comparan las maderas que nosotros tenemos, cuáles tiene CONAFOR, cuáles le hace falta CONAFOR, cuáles tiene el INIFAP, por ejemplo, registradas de la zona peninsular, Antes de cuáles que no. Las maderas medicinales, usted nos hablaba de maderas medicinales, háblenos un poquito. Sí, bueno, parte también de la característica que guardábamos era la corteza. Entonces, la corteza también en muchas comunidades y también a nivel científico ya se han comprobado, pues que la corteza sirve de algunas especies, sirve para usos medicinales. Entonces, todo ese conocimiento que se genera, tanto en el ámbito científico como a nivel local, en los saberes de una región, se preserva también en una xiloteca. En este caso, por eso guardábamos, como te mencionaba, en esta muestra, la corteza, porque también tiene un uso, porque también sirve a veces hasta para, por ejemplo, para tintes naturales, para artesanías. ¿Cuál es? El chucú. El chucum, que pues ahora hasta la resina tiene un uso para las albercas. También hay algunos lugares donde lo utilizan como un tipo de tinte. Los sancochan. Sí. Y déjame decirte que el chucún tiene una característica especial en las piscinas. En la mañana, al mediodía, cuando está el sol, se ve de color verde. Y en la mañana y en la tarde agarra un color azul cenote. Esta característica del chucún. Perdón, ustedes. Sí, no se preocupe. Sí, y pues, por ejemplo, igual les traigo aquí una muestra de el emuy, que también
inclusive servía para artesanías, por la característica de la albura, el duramen, cómo sirve estos colores para resaltarlo en una artesanía. Pero también tiene usos, por ejemplo, la resina, como para quitar el cochambre de algunas ollas. Nos comentaban en la zona de los Petenes, un señor, que la resina sirve para quitar todo ese tizne que se queda impregnado. Para dolor de cabeza. Para dolor de cabeza, inclusive, pues algunas cortezas sirven para ello. ¿Cómo cuáles? Ahí sí no sé. Okay. Pues bien, Juan Manuel, gracias por regalarnos tus conocimientos y créeme que es increíble y vamos a conocer la Xiloteca y a las gentes que nos ven del interior del estado, no vendan sus tierras. La flora y la fauna produce mucha importancia económica. Cuiden el patrimonio de ustedes y de sus hijos. Gracias por acompañarnos.